un sacerdocio real, una nación santa. Proclamen las hazañas del que los llamó a salir de la tiniebla y entrar a su luz maravillosa. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este 13º domingo del tiempo ordinario. Por tercer domingo consecutivo contemplamos pasajes del Evangelio según San Mateo, del discurso misionero, y entonces lo que se nos está enseñando es qué significa ser enviado del Señor, qué significa ser discípulo del Señor. Y como vemos, la enseñanza es exigente, porque un discípulo tiene que seguir a su Señor, y nosotros necesitamos ser purificados a lo largo de la vida presente, porque nosotros tenemos múltiples quereres. La primera lectura y el Evangelio generalmente están muy vinculadas. Nos habla del profeta Eliseo, que recibe esas atenciones de esa familia porque es profeta. Si ustedes continúan viendo la historia, encontrarán lo que va a ocurrir después, cuando esta familia pierda a su ser querido, al hijo que espera. Parecido a la historia de Abraham, parecida a la historia de Zacarías y de Isabel, parecida a la historia, diríamos, de la fecundidad de la vida que viene de Dios y que, claro, como ustedes saben, es trascender. La vida trasciende, pero hay que entender a qué le llamamos trascender. Y hay el trascender de Dios y hay el trascender del mundo. Ustedes saben a qué el mundo le llama trascender: a ser famoso, a que la gente te reconozca. También, como pensaba el pueblo de la primera alianza, a tener una descendencia biológica, hijos. De alguna manera que te recuerden, que no desaparezca tu memoria, que alguien sepa con el transcurso de los años que tú estuviste en este mundo. Eso es lo que es trascender para el mundo.
pero ese trascender para el mundo es un trascender muy frágil, muy breve, no es firme. Yo el otro día, no recuerdo ya cuándo, le preguntaba a las personas, vamos a hacer rápidamente, ¿quiénes saben cómo se llaman sus tatarabuelos? ¿Quiénes saben cómo se llaman sus bisabuelos? Algunos pocos. Tatarabuelos, ni uno. Uno, ya. ¿Y antes de los tatarabuelos? Entonces, ese trascender, diríamos, humano que te recuerden a través de la descendencia de la familia es muy frágil, acaba rápido, pero sí seguro todos saben cómo se llaman sus abuelos o cómo se llamaron si ya partieron. A ver, levanten la mano. Claro, por supuesto vamos a ver nuestros padres. Entonces, el Señor viene a traer una trascendencia distinta, y es la trascendencia no consecuencia de la muerte y que me recuerden, sino la trascendencia de la vida. Es decir, nosotros estamos llamados a trascender recibiendo la vida nueva en el bautismo, como dice San Pablo. Ya hemos muerto y ya hemos resucitado. En el sacramento se abre una trascendencia, y entonces ahí yo no tengo ya el problema, ¿me recordarán? ¿No me recordarán? ¿Qué hago para que me recuerden? Hago cosas muy llamativas, porque el ser humano, tanto en la vida presente como cuando acaba la vida presente, tiene esa noción, diríamos, natural de trascendencia, pero es muy frágil. Por eso a la gente le gusta tanto la fama, su minuto, dice, ¿no? Hay personas ahora que están muy motivadas queriendo tener su minuto de fama, y a veces no interesa el motivo que hace que la gente se fije en ti, pero que se fije en ti. Hablen bien o hablen mal, capturar los receptores, el foco de atención. Eso, claro, es algo meramente humano, no está purificado. Y lo que se nos quiere enseñar es que Jesucristo viene a darnos una trascendencia distinta en una familia que perfecciona, enriquece la familia de vínculos temporales. Porque los vínculos temporales poco a poco se van debilitando, y el ejemplo de los que no saben los padres de los tatarabuelos es un pequeño ejemplo. Claro, hay algunas personas que pueden decir, no es que en mi familia sí, porque hay familias que tienen sus árboles genealógicos, llegan al siglo XVI, en Oriente mucho más, porque en Oriente, especialmente el lejano Oriente, no el Medio Oriente, para ser más específicos, chinos, japoneses, coreanos, para ellos eso es lo que conocen. Nosotros tenemos el Evangelio, es Jesucristo. No necesitamos hacer un ejercicio de memoria, memoriosos en ese aspecto, sino lo que necesitamos es estar unidos al Señor. Y estar unidos al Señor hace que recibamos al Espíritu de Jesucristo y a sus dones, a su gracia, a sus virtudes. Ayer también algunas personas, estaba conversando brevemente, me preguntaban, pero ¿y entonces cómo nosotros hacemos para alcanzar estas cosas? Claro, y yo les decía, la pregunta del cómo es la pregunta mecanicista. Y entonces, claro, explicar qué es el mecanicismo puede ser no tan simple, pero brevemente. Es algo que permitió el desarrollo del método científico para conocer cosas pasajeras y resolver cosas pasajeras.
Y nosotros todos hemos sido formados en el sistema educativo, en la vida presente, porque nosotros vivimos en esa etapa moderna, diríamos, que busca tener mecanismos. Pero claro, el mecanismo es para controlar algunas cosas y permite efectivamente el desarrollo tecnológico, científico, resuelve problemas prácticos, problemas pasajeros, problemas temporales, puede hacer la vida más sencilla, resuelve problemas, definitivamente. Tiene también sus riesgos, pero lo que trae el Señor es mucho más grande y es lo que tenemos que nosotros poco a poco descubrir. Y para descubrir no es suficiente la razón, no es suficiente la inteligencia humana, necesitamos el auxilio sobrenatural, que es el Espíritu Santo, no es algo, es Dios mismo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es enviada por el Padre de junto al Hijo. Pero a veces nosotros en nuestra lectura pragmática decimos, a ver, pero ¿qué son esos dones? ¿Qué es esa? Nosotros no sabemos ni qué son exactamente los dones del Espíritu Santo, ni sabemos exactamente qué es o qué son las virtudes teologales. Lo que podemos ver es los efectos que tienen. ¿Qué cambio produce en el corazón de una persona? ¿Qué cambio produce en el corazón de las personas? ¿Qué nuevas relaciones establece? ¿Y qué vida uno empieza a notar y a reconocer que se está desarrollando y que es distinto a la que uno tenía antes? Es misterioso. Y entonces, hoy se nos quiere enseñar que el camino, si es que queremos una respuesta, ¿cómo se consigue eso? Para eso hay que ver a Jesucristo, seguir a Jesucristo. Y el camino de Jesucristo es la cruz. No hay un método, tecnología, técnica, alternativa para que yo consiga gracias, para que el Señor me haga de nuevo, para que me doy dones, talentos, que no pase por la cruz. Y cuando busco eso, es decir, busco esos dones, esos talentos, etcétera, que no pasen por la cruz, ya no estoy siguiendo a Jesucristo. Y eso es muy común a lo largo de toda la historia de la salvación, común en el pueblo de la primera alianza, común en el tiempo de la iglesia, y no es de extrañar en consecuencia que por nosotros se nos pasen esas ideas, las hayamos tenido antes o las tengamos ahora con mucha intensidad. Tienen que ser purificadas. Porque a veces, voy a hacer algunos ejemplos. ¿A ustedes no les gustaría que el Señor les dé el don para que ustedes curen a los enfermos? ¿No les gustaría que ustedes toquen a un enfermo y ese enfermo se sane? ¿Les gustaría o no? Claro, eso quiere ser una especie de los superpoderes, ¿no? De eso del Club de la Fama, no sé cómo se llama. Eso le gusta al ser humano. Pero eso no es lo mismo que buscar a Dios. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles y antes se nos ponen ejemplos de personas que veían que los apóstoles tenían, diríamos, unos dones especiales y estaban inquietos cómo consigo esos dones, incluso les ofrecían dinero para que les den los dones. Eso se llama simonía, porque el hombre que hacía eso se llamaba Simón, un mago, que resultaba que creía que había otros magos que eran mejores y quería ser mejor mago. Pero eso no es el camino del Señor. Y, entre comillas, tener esos dones no me asegura alcanzar la vida eterna, ni significa que la persona sea santa. Pero nos gusta eso porque es llamativo, porque captamos la atención de los demás, porque nosotros controlamos, tenemos, y nuestro amor humano, herido por el pecado, es un amor posesivo,
quiere tener, quiere controlar, quiere dominar, quiere asegurar las cosas. Y el Señor sabe que eso es peligroso y por eso nos lleva por el camino de la cruz. Y generalmente nosotros en nuestra vida presente hay un tramo muy largo en que nosotros no vamos a querer la cruz. La vamos a rechazar y vamos a decir, líbrame de la cruz. ¿O no les pasa a ustedes eso? Y cuando eso ocurre, es porque mis miedos todavía están muy fuertes. Y si mis miedos están muy fuertes, es porque mi fe, mi esperanza y mi caridad todavía son muy pequeñas, son muy frágiles. Y si es que mi fe, mi esperanza y mi caridad son muy pequeñas, son muy frágiles, no están creciendo, es porque en realidad yo no estoy siguiendo al Señor, sino quiero las cosas del Señor, que se parece pero no es lo mismo. Una cosa es acercarse al Señor para que me dé algo que yo creo que necesito y de repente sí necesito verdaderamente en la vida presente, pero ahí me voy a quedar. Y entonces va a ser una relación que es como ese amor filía. El amor filía es dar y recibir. Entonces yo te doy para que tú me des, pero si tú no me das y yo te doy, entonces eso no me conviene, entonces ya no te doy, mejor ahí no más. Es como un negocio, una relación comercial. Eso es lo que se tiene, por ejemplo, con la magia. La magia, estas cosas entre comillas preternaturales, satánicas, hacen ese, entre comillas, proponen ese negocio. Claro que es una estafa, pero la gente puede ser seducida por esas cosas. Porque nosotros en nuestra fragilidad creemos que podemos ser como Dios sin Dios. Y esa es la trampa. Entonces el Evangelio, la primera lectura y la segunda lectura y el Salmo hoy día quiere que nos demos cuenta de eso. Y el Señor lo hace de una manera, yo diría, hasta dura. Porque cuando, incluso a mí les confieso, cuando yo escuché este Evangelio y decía, tienes que amar más que a tu padre, que a tu madre, a mí me creaba cierta dificultad. Y claro, porque uno cree en esa mirada de amor, que los amores humanos y más heridos por el pecado compiten. Entonces por eso se llama hay celos, porque los amores humanos son competitivos, quieren la propiedad. El amor de Dios es distinto, es un amor tan grande que no es que el Señor se quiere apropiar de mí, sino es un amor que libera, es un amor que alcanza para todos. Es un amor, no es cuánto me das, cuánto te doy, me das poco, te doy poco, me das más, te doy más, como cuando uno negocia una mercancía, sino el amor de Dios es gracia, es gratuito y está unido al perdón. Y entonces nosotros tenemos que descubrir que ese amor nos resulta un tanto misterioso y lo tenemos que aprender a gustar. Y lo aprendemos a gustar cuando contemplamos el amor de Dios, la fuente manifestada en Jesucristo, el Espíritu Santo, que actúa en nosotros y que desde el bautismo quiere el Señor, que nos ha dado ese amor, que ese amor crezca. Pero nosotros muchas veces lo hacemos competir con nuestros amores humanos, porque aún no estamos purificados. Y entonces queremos hacer una especie de amalgama un poco extraña, y por eso es que la cruz nos purifica. Porque la cruz es un amor de donación sin esperar nada, absolutamente nada.
porque uno le da ese amor a los que justamente, aparentemente nos quitan, aparentemente nos dañan, pero justamente el Señor viene y vence porque nos da algo mucho más grande. En el camino de discípulo, en el camino de fe, nosotros tenemos que hacer un alto para examinar cómo está ese amor en nuestro corazón. Pero vivimos muy apurados, no tenemos tiempo casi, muchas cosas a la vez, y entonces eso lo pasamos así muy rápidamente, y en realidad vemos la cruz con espanto. No lo vemos como una medicina de victoria, y por eso es que el Señor nos dice: quien quiera ser digno tiene que tomar su cruz. Y claro, el Señor hace una cruz a nuestra medida, no que nos aplaste, sino que podamos seguirlo, porque ¿cómo lo podríamos seguir llevando una cruz de Cristo? El Señor se cayó 3 veces, con la justa llegó humanamente al Calvario. No, uno no podría llevar una cruz así toda su vida, imposible. Por eso es que el Señor nos va poniendo poco a poco un camino para crecer en ese nuevo amor que Él nos da. Y entonces nosotros venimos a la misa, venimos a los sacramentos, venimos a la oración, y el Señor está ávido en darnos ese amor. Pero a veces nosotros le decimos: no, gracias, quiero otra cosa. Yo vengo por algo muy específico, ahora necesito esto, como cuando voy a la tienda, porque compraron todo el fin de semana y de repente se olvidaron que algo le faltaba. No es que agarras nuevamente tu carro de compras y lo vuelves a llenar, sino ya vas selectivamente con algo. A veces nosotros nos acercamos selectivamente al Señor diciendo: a ver, esto, dame esto de aquí, un poquito de acá, de esto no tanto. Como si nosotros supiéramos más que Él lo que necesitamos. Y entonces no abrimos nuestra voluntad y la tenemos cerrada. De esa manera no puedo crecer en la fe. Y entonces, ¿qué hago? Me refugio en el crecimiento intelectual. Entonces aprendo más cosas, etcétera, pero ya es una fe que cojea. Y así esa fe no va a crecer en la esperanza y tampoco va a crecer en el amor de Dios, y se va a estancar. Y por esa razón el Señor pone en cuestión cosas que son muy profundas. Yo me imagino acá los que son padres de familia, especialmente que tienen hijos pequeños, que los padres quieren dar la vida por sus hijos, por lo menos en su pensamiento. Ya después, si lo quieren realmente, ya eso es otra cosa. Pero entonces que el Señor les diga: más que a tu hijo, a mí, eso para un padre, más creo que para una madre, no es tan fácil. ¿O sí? Claro, yo no tengo hijos, por eso les pregunto. Pero yo lo veía en la experiencia con mis padres. Y claro, yo decía: pero ¿cómo puedo amar más a mis padres? Es que el Señor no quiere que ustedes amen menos a sus hijos, que nosotros amemos menos a nuestros padres, que amemos menos a nuestros hermanos. Quiere que los amemos más y mejor. Y mejor es purificar nuestro amor. Porque incluso los padres, los hijos, los esposos, los hermanos, siempre estamos buscando esa correspondencia. Y cuando no encontramos que lo que damos es equivalente a lo que recibimos, nos entristecemos, nos decepcionamos, nos podemos desanimar. Y cuando hay desánimo es peligroso. Y por eso es que el Señor, que es amor, nos da su amor, que es mucho más grande. No para eliminar y destruir el amor humano, el eros, el filía, sino para hacerlos rectos, para ordenarlos, para hacerlos capaces de que seamos uno.
Y alguien dirá, bueno, pero ¿y qué eso? Yo no entiendo ni jota. Qué bueno que me digan que no entienden ni jota, porque es un misterio. Es algo que no es para entender. Es algo que lo tenemos que experimentar. Lo tenemos que vivir. Para eso el Señor viene a nosotros y para eso el Señor se nos da a nosotros. Cuantas veces nosotros estemos dispuestos a recibirlo. Y entonces, queridos hermanos, reconozcamos que Él es el Señor, que Él sabe más que nosotros, confiemos en Él, lo que Él nos dice y lo que Él quiere hacer en nosotros es mejor y más grande que lo que nosotros jamás o cualquier otra criatura jamás pudiese imaginar y desear. Pero es tan grande que ni siquiera a veces lo podemos desear y Él por eso viene. Misericordioso. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima que nos ayude para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios, porque sin ese amor no vamos a poder ser verdaderamente libres. Siempre vamos a tener ataduras, cepos, grilletes. Alguien me decía, marrocas le llaman, ¿no? A eso esas las esposas creo que le llaman, pero esposa pues puede pensar que alguien puede decir mis marrocas, el lenguaje humano es confuso. Que veíamos con San Pedro este 29, ¿no? El Señor nos libera, es ese amor. Deseemos experimentar el amor de Dios, qué grande, qué misericordioso es, y nosotros tratemos de amar como el Señor nos ama, porque esa es la ley y los profetas. Todas estas cosas que toma, que te doy, etcétera, funcionan en lo pasajero. Por eso el Señor dice, quien recibe un profeta, quien te da agua, te van a devolver, pero te lo van a devolver acá. Nosotros en realidad, como queremos trascender en el fondo de nuestro corazón, debemos desear el verdadero bien, el bien mayor, que el Señor así nos conceda esa luz para amar como Él nos ama, con fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. Que así sea.